profesional sanitario nos comunica el diagnóstico de nuestro familiar, es muy importante entender lo que nos están transmitiendo. Cuando nos hablan de estados alterados de conciencia, en muchas ocasiones no sabemos qué significa y en qué repercute en la vida de nuestro familiar, lo que puede llevarnos a sentir confusión, miedo e incertidumbre. Empecemos conociendo el significado de la palabra consciencia. La consciencia es la capacidad del ser humano para percibir la realidad y reconocerse en ella. Es decir, darnos cuenta de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Existen muchos fenotipos de estados de conciencia. Ejemplos claros es el sueño y la vigilia, con los que convivimos a diario. A lo largo de nuestra vida, las personas podemos presentar estados alterados de conciencia que llamamos normales, en el sueño o mientras estamos despiertos. Pero existen otros estados que llamamos patológicos y son en los que nos vamos a centrar. Existen estados alterados de conciencia que es importante distinguir entre unos y otros. El estado de coma es el más grave de los problemas de conciencia y de vigilia. Estar en coma no significa muerte cerebral. La duración de este estado dependerá de muchos factores, entre otros factores médicos asociados. El estado vegetativo podría entenderse mejor como un estado de inconsciente con ojos abiertos. La persona es capaz de estar en un estado de vigilia con los ojos abiertos, pero no darse cuenta del mundo que le rodea. Puede tener movimientos reflejos, no puede comprender lo que se le dice ni expresar lenguaje. Se considera que un estado vegetativo es persistente cuando su duración supera los 6 meses, en casos en los que se ha producido un accidente cerebrovascular o una meningitis, o cuando supera el año, que en los casos en los que ha habido un traumatismo cranoencefálico, por golpes, caídas, un accidente laboral o un accidente de tráfico. El estado de mínima conciencia quiere decir que la persona se encuentra en un estado similar al estado vegetativo, pero mínimamente consciente. Es decir, es capaz de decir alguna palabra, de poder responder con gestos y responder emocionalmente a los estímulos que estén a su alrededor. El síndrome de cautiverio es un síndrome menos conocido, pero consiste en una parálisis total. La persona es totalmente consciente y puede estar en un estado de vigilia, darse cuenta de todos los estímulos que tiene a su alrededor, pero su cuerpo no es capaz de emitir ninguna señal. Es como si estuviera atrapado en su propio cuerpo. En todos los casos, la preocupación principal de las familias es si su familiar se va a recuperar. Es muy complicado establecer un pronóstico. El equipo médico, sin embargo, suele hablar de una pronta recuperación, pero eso dependerá de muchos factores, como es la causa del daño cerebral, la edad de la persona y los problemas de salud asociados. Los principales apoyos básicos que puedan necesitar las familias, sobre todo al principio, son cuidados de mantenimiento, higiene y medidas para evitar úlceras. Hay que tratar una terapia física para que la persona pueda mantener el tono muscular, esa rigidez corporal, contracturas que pueden presentarse, todo el tema de la alimentación, infecciones. Mientras la persona esté hospitalizada, suele ser el personal sanitario quien se ocupe de ello. Pero las personas próximas y familiares tenéis un papel muy valioso en su vida, ya que conocéis y sabéis las preocupaciones, sus deseos y valores de la persona. Vuestra voz puede resultar muy familiar, el hablarle de intereses comunes, el escuchar música preferida, el brindarle seguridad con vuestra presencia, puede ser apoyos esenciales en ese momento para la persona. Si la persona es dada de alta hospitalaria, los cuidados pueden darse en el hogar o en alguna institución. Siempre podréis contar con profesionales especializados para ese apoyo, personal de enfermería, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas y psicólogos.